sobre el estado de la cultura. Pero antes quiero agradecer a la plataforma cultural en las calles de Galapagar y al Ayuntamiento que han hecho posible esto, con un trabajo excepcional, unas ganas inmensas y dándolo todo. También agradecer la colaboración de Julián de Castro, el restaurante El Horno y el restaurante Imperial. Y vamos a empezar este coloquio sobre el estado de la cultura en el que van a intervenir Aurora Navarro, Miguel Ángel Mur, me he aprendido los nombres, Víctor y Luis Farnós, que además luego actuará aquí en la Plaza del Pueblo. Y nada, pues empezamos. Os voy a leer una poesía que he encontrado sobre la cultura y que a mí me ha encantado, muy cortita. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y pensamiento, que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Y ya le cedo la palabra a Aurora, que va a iniciar este coloquio. Me ha tocado. No, queríamos también que esto fuera más también una charla, distendida, de comentarios, de formas de puntos de vista, y también que participarais vosotros. No sé si luego se va a tal o directamente en un momento dado también se puede intervenir. Yo como profesional de la cultura lo que quería manifestar era que la cultura no solamente es necesaria, sino que es imprescindible para la cuestión de como especie humana, vamos, como persona, ¿no? Para su enriquecimiento, para su desarrollo, porque para otras cosas, quiero decir, para todos los instintos humanos tenemos una serie de necesidades, tenemos una serie de coberturas, pero la necesidad artística es una necesidad que viene después de todos los instintos, es como una sublimación de todo, y es una manera para mí como de trascender de nuestra especie animal, por así decirlo, aunque los animales para mí también son sublimes, pero el arte, las artes, para mí es lo que trasciende del ser humano, ¿no? Entonces, la cultura, yo por lo menos lo que llevo trabajado en toda mi vida, que son más de 35 años, en compañía de teatro, programando una sala de teatro alternativa, 27 años, en las escuelas municipales de aquí, de Colmenarejo, durante 20 años, como compañía de teatro, yo lo que me he dado cuenta es que sí le gusta a la gente. O sea, es que hay muchas veces que se cuestiona. O sea, que no, ¿y la cultura para qué sirve? ¿La cultura es necesaria? ¿Y la cultura son cuatro locos que...? No. La cultura como emisor y como receptor es un enriquecimiento para todo el mundo. Yo siempre digo que si no lo hiciera profesional, lo haría amateur. O sea, está clarísimo, porque, por ejemplo, en teatro, que es mi ámbito más específico, ¿no? Porque es un enriquecimiento a niveles de personalidad, a nivel de grupo, a niveles de todo tipo, a nivel de ser humano, que vamos, para mí es imprescindible. Y digo que le gusta a la gente, pero que no está potenciado. Quiero decirte, el fútbol, no, a todos los niños les gusta el fútbol, pero ¿cuántas horas tenemos de fútbol en la televisión, en los periódicos, en todas partes está el fútbol como si fuera, no sé, o sea, como una opción de ocio, sí, es mayoritaria, pero ¿por qué es mayoritaria, no? O sea, se potencia muchísimo, para mí, demasiado. Porque, por ejemplo, O'Hara y Sedal siempre ha sido un programa que yo decía de broma, que yo también quería un programa como O'Hara y Sedal, pero en cultura. Oye, O'Hara y Sedal, yo respeto muchísimo que la gente haga caza y haga pesca. Pero, y los que nos gusta el teatro, los que nos gusta el cine, los que nos gustan las artes plásticas, porque no hay un programa cultural, no te digo diario, que también podría haberlo, sino semanal, ¿sabes? En las televisiones públicas, en las televisiones autonómicas, como una cosa que hablen de los estrenos de esa semana. O sea, a mí me parece súper importante el publicitar las cosas, porque si no se publicitan, no se acude, y si no se acude no puedes saber si te gusta o no, y si te gusta volverás. Quiero decir, es una cadena. Cuando tú ofertas cultura de una manera regular, se crea una adicción a esos actos también de una manera regular. O sea, es una rueda también, ¿no?
Y yo, por ejemplo, me acuerdo que en el instituto mis hijos han estado en la Navata y en el Infanta Elena. Y la diferencia de 4 años entre mi hijo Alex y Alba, con Alex en el 2000, por ejemplo, iban todos los meses al teatro. ¿Sabes? Iban a Madrid, iban a un concierto, siempre iban. Luego, Alba, 4 años después, le preguntaba yo, ¿y qué vais a ver este mes y tal? Pues no iban. Y digo, ¿pero cómo puede ser? O sea, que en algún momento como que se fue para atrás. El feminismo también me parece que se va para atrás, yo no sé, o sea, ahí de pronto a lo mejor es lo de un paso para adelante y dos de atrás, pero la cuestión es que para mí es súper importante potenciarlo, desde todas las instituciones. O sea, entonces, potenciándolo, es como lo que decíamos de lo de, bueno, me estoy alargando, vamos a seguir el coloquio y luego ya, y luego ya seguimos hablando todos, ¿vale? ¿Me parece? Vale, pues muchas gracias y viva la cultura. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que estoy encantado de estar aquí, que se esté haciendo este primer festival de calle. Me parece fascinante, porque me parece precisamente que este es el tipo de cultura que debería imponerse en el país. La cultura participativa, la cultura que empieza en los movimientos, en la gente, ¿no? Esto ha surgido así, con los movimientos de aquí de Galapagar. El estado de la cultura. El estado de la cultura está en función del estado de la sociedad. Y esta sociedad, algunos la vemos un poco de forma pesimista, está un poco enferma. Y por lo tanto, al estar la sociedad enferma, una de las manifestaciones de esa enfermedad se ve, se nota, se aprecia en la cultura y en el arte. Vamos a hablar de cultura y arte. Cuando hablemos ahora de cultura, yo creo en esta mesa, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, porque si no, previamente tendríamos que discutir qué es cultura, ¿no? Uno de los síntomas de la enfermedad es el estado de la cultura, y precisamente cómo está la cultura favorece en una simbiosis a la enfermedad de la sociedad. La cultura y el arte son elementos esenciales para crear el sentido crítico entre las personas, para provocar sentimientos, para percibir las cosas de otra manera a como nos las dicen habitualmente. La cultura y el arte son absolutamente esenciales para poder forjar una sociedad mejor, que cada vez sea mejor. Y en cambio, la cultura no es eso. La cultura que está impuesta es la cultura del ocio, la cultura superficial, gratuita, y todo lo demás se olvida, todo lo demás está matado. Yo os diría, yo tengo 20 libros publicados. ¿Alguien lo sabe? ¿De aquí en la sala? ¿Alguien ha leído algún libro mío? Hay 3 personas, uno que está mirando el móvil y por eso no lo dice, pero hay 3 personas en la sala que sí han leído algún libro. ¿Qué quiere decir? En cambio, hay un escritor en novela negra, que es lo que últimamente donde yo estoy, porque es lo que me permite más criticar a la sociedad. Hay un escritor de novela negra que ha vendido 2 millones de ejemplares. De la última novela ha vendido 1 millón de ejemplares. Yo he intentado leer alguna novela suya y no sabe escribir. Os aseguro que no sabe, que está mal escrita, ¿no? Pero eso es lo que se vende, eso es lo que nos dan, eso es lo que nos hacen leer. Lo demás no. Pasa lo mismo en la música. ¿Habéis comprado un disco de Luis Farnós? Sí. ¿Cuántos? ¿No? Viene a tierra, juega en casa y todo es casi que podemos llevar. Yo creo que está claro lo que quiero decir, ¿no? Es decir, se potencia un tipo de cultura, un tipo de arte, y en cambio lo que de verdad nos podría favorecer como personas, eso es lo que está apagado, eso es lo que está nulo. Luego os contaría otra cosa, porque se trataba de hacer una pequeña intervención para situar algo de lo que más nos preocupa a cada uno de nosotros.
en el tono general voy a ser optimista. No creo que el estado general de la cultura en España, con visión histórica, sea tan malo. Me parece que hay que mirar un poco para atrás y ver de dónde venimos, ¿no? Yo creo que sí que existe una cierta, por contradecir y por empezar ya a entablar, digamos, debate. Yo creo que, por ejemplo, sí que existe un ocio cultural muy arraigado, muchísimo mayor que el de hace unos cuantos años, y se ve en los pueblos. Los pueblos, hay que recordar que por ejemplo, teatros teníamos en ciertas capitales de provincia y poco más. Ahora está en todos los pueblos. En todos los pueblos se puede ver buen teatro. El tema de la literatura, pues yo soy optimista. Estamos en una institución, en una biblioteca pública municipal que han hecho una labor enorme. Yo, por mucho que digamos, no se ha leído nunca como ahora. Sí que hay unas etapas de la vida, de edades, en las que se deja de leer y luego se retoma o no, pero nunca han leído nuestros jóvenes como ahora. Y en general, hay clubs de lectura, antes había una élite y luego había un erial. Yo creo que ahora eso se ha incrementado, igual en teatro. Yo en ese aspecto soy más optimista. Y lo que sí que creo es que hay, y en eso sí que estoy de acuerdo con Víctor, es que hay una desorientación total del público. Creo que lo que, y además digamos en la más actualidad, es decir, después de la pandemia, de la crisis económica, etcétera, se ha producido lo que yo creo un cierto desconcierto, una incertidumbre. Y cómo se hace cultura, cómo se promueven productos culturales, cómo se consume cultura. Eso sí que es algo que no controlamos, que es muy difícil. Antes existían unas industrias culturales muy claras y tal, y que es verdad que seleccionaban. Pero también el consumidor iba a buscar, sabía lo que había, digamos, de alguna forma prescriptores culturales, había eso, por ejemplo, sí que había, hace unos años, sí que había un programa de teatro, un programa de literatura, había programas, y había publicaciones que se leían, existía una guía del ocio que orientaba, que hacía críticas, que tal. Ahora, y en la diferencia con mis hijos, por ejemplo, yo noto que mis hijos consumen cultura y muchas veces no saben, creen que eligen, pero realmente les llega al móvil, les llega por no se sabe dónde. Incluso consumen y no saben quién es el que están escuchando, el música, por ejemplo, no saben a quién están escuchando. Conocen un tema. Nosotros antes conocíamos por lo menos un LP, un producto ya más elaborado. Ahora son eso, lo que decías tú, pues a lo mejor 2 millones de ventas, o en este caso no son ventas, porque también otro problema que yo creo de la cultura del estado actual es que en general se percibe que la cultura tiene que ser gratis, sobre todo por la gente joven, ¿no? Que se entiende que es así, porque en general les llega gratis, o si no lo paga la conexión en internet el papá, y entonces no se dan cuenta que están. Yo creo que esa última desconcierto, esa incertidumbre, esa falta de canales, de que yo creo que la industria es más hábil ahora y les hace llegar esa promoción que tú echabas en falta, o que Víctor decía, que esa persona que vende, pues a lo mejor no es producto de una industria, a lo mejor es que es un poco más libre, es decir, a través de las redes se pueden conseguir pelotazos culturales y tal, pero es verdad que es algo desconcertante. Muchas veces son productos malos, otras veces son productos buenos y que a lo mejor se han sido más libres, es decir, no han ido bordeando la industria y han conseguido impacto y son productos interesantes. Pero sí que lo que yo creo que hay que abordar es ese cierto desconcierto, esa incertidumbre de que efectivamente hay productos y mucha producción cultural. Yo vengo de la gestión cultural y es asombroso la producción cultural. El teatro, por ejemplo, es la red de teatros de la Comunidad de Madrid, pues selecciona dentro de lo que se les ofrece, selecciona y a lo mejor
cada semestre proporciona 200 obras distintas a los distintos municipios de la Comunidad de Madrid y ha seleccionado sobre 600. Es una barbaridad. En música, a nivel, yo creo que hay igual una producción enorme y muy diversa, enormemente diversa. Es verdad, por ejemplo, o la cultura musical, yo creo que en general hay mucha más diversidad ahora. Es verdad que lo que se consume, digamos, masivamente es algo, para muchos nos parece pues, de muy mala calidad, pero hay productos culturales y se están consumiendo, por ejemplo, la cultura jazzística, digamos, o músicas que se salen de los parámetros de música de autor, música clásica, esa música que antes no existía, por ejemplo en Madrid no había esa cultura y tal, ahora hay grupos magníficos, fantásticos y muchos. Entonces yo en ese aspecto soy optimista y yo únicamente planteo eso, que si quizá la forma de consumir, cómo hacer cultura y la respuesta desconcertante y desigual del público es lo que a mí me plantea que podríamos reflexionar sobre eso y debatir, porque eso es lo que realmente creo que es preocupante. Buenas tardes y es un gusto estar aquí en esta sala hablando de cultura y con un público bastante bullicioso. Bueno, estoy en parte con Miguel Ángel, estoy con Víctor y estoy con la compañera también. Yo he estado en la gestión cultural 18 años, sigo siendo cantante, autor y compositor y soy político. Vamos a empezar. A mí cuando la primera vez... jodido, lo que acabo de decir. Sí, estoy en un grupo político y ahora cobro de ello, ¿vale? Hasta mayo, que son las elecciones. Y me retiro definitivamente. Bueno, cuando yo salí por primera vez en la televisión y empezaba en 1, 2, 3, con Íñigo, en La Bola de Cristal, una vecina se me acercó a mí. Yo estaba estudiando magisterio, estaba terminando magisterio y me dijo: Ángel Luis, ¿qué tal? Te he visto en televisión. Ángel Luis, me llamo Luis, pero me llamo Ángel Luis. Ahí tengo a mi profesor en magisterio, además, Luis. ¿Qué me pusiste esto en magisterio? En matemáticas. Bueno, total, que me dice: te he visto en televisión y me ha gustado. Y dice: ¿a qué te dedicas? Y digo: soy músico, a cantar. Dice: no, ¿en qué trabajas? Esa es la pregunta recurrente de toda mi vida. ¿En qué trabajo? Porque no se considera un trabajo la cultura. No se considera. Y ese es el problema. Ahora, la gestión cultural. Yo estuve 18 años trabajando para el Ayuntamiento de Madrid y teníamos un problema. Y siempre mira, estas son gafas de ver, no son de rockero. Entonces, siempre tenemos el mismo problema recurrente, que es contratación directa con las compañías. Igual que en los polideportivos. Yo ahora ando también en deporte. En los polideportivos se abandona la gestión directa y se da a una empresa. En la cultura también. Y cuando una empresa licita un pliego, licita la baja. Y el 45% de la baja que licita la empresa, ¿quién lo asume? El artista, nunca la compañía. El primer problema. Necesitamos profesionales de gestión en las administraciones públicas, que se puedan contratar directamente a las compañías. Y luego ya haremos en festejos una licitación o lo que queramos. Para eso necesitamos programadores de cultura. Y para eso programadores y programadoras especialistas en cultura. Luego hay un problema. Una compañía pequeña se ve cada año abocada a la ruina. Y a la ruina significa
que de las 32 actuaciones que ha podido tener una compañía de teatro, de música, etcétera, tiene que adelantar el IVA de las 32 actuaciones de una administración pública que no la ha pagado, que le ha hecho firmar una factura que se llama FACE, que es mentira, que te van a pagar a los 15 días y te pagan a los 3 meses. ¿Cómo voy a decir yo al alcalde de Galapagar que me pague, si no puede pagarme hasta los 3 meses, pero yo le voy a adelantar el IVA? ¿Qué hacemos? Adelanto 17.000 euros de IVA de una administración pública que no ha pagado una administración pública. Tendremos que hacer algo. Estoy hablando de cultura profesional, ¿vale? Y eso es una vergüenza, es vergonzoso. O sea, y las compañías pequeñas, medianas, tienen que ir aplazando el IVA durante todo el año para pagar lo que no te ha pagado los ayuntamientos, o lo que no te ha pagado el promotor, o lo que no, porque a lo mejor el ayuntamiento paga al promotor y el promotor te paga a los 3 meses. Eso hay que solucionarlo si queremos. Eso no ocurre en Francia, ¿eh? Tampoco ocurre en Francia que el Ayuntamiento de Madrid deba, desde el 2019, los derechos de autor a la Sociedad General de Autores. Eso no ocurre, ¿eh? Es vergonzoso. No, es que en la SGAE, no, a mí la SGAE me importa un pito. Es como si yo me cojo un taxi, me llevan hasta Sol y le digo, como la asociación del taxi sois unos chorizos, no te pago. No, a quien no estás pagando es al autor. No estás pagando a la SGAE. A mí la SGAE me importa un pito, ¿vale? Pero realmente todo el mundo se va buscando sus vericuetos para no pagar. Y además, esto es importantísimo, sin cultura no hay libertad, y sin libertad no hay cultura. En todos los países que no hay libertad, no hay cultura. Eso está claro. Cultura y libertad, cultura y educación. Mirad lo que ha pasado en el Colegio Mayor Elías Aguja. Eso lo llamamos cultura, lo llamamos becerrismo, ¿o qué lo llamamos? Los gritos machistas. Educación y cultura van unidos. También hay otra cosa, yo no veo realmente una variedad de artistas en las actuaciones. Me gustaría que por lo menos un 20 o un 30% fueran mujeres las que actúan. Pero no lo hay. Y se puede buscar. Yo lo he intentado cuando he estado a cargo de una programación. ¿Qué pasa? Que no cantan mejor, cantan peor, que no tienen más éxito, tienen menos éxito. Bueno, hay muchos problemas, me estoy mosqueando. La cultura es imprescindible, sin cultura no hay libertad, y sin libertad no hay cultura. Hasta aquí, luego seguimos. Yo os he lanzado ahí un par de cosas. Sí, yo creo que todos nos hemos lanzado cosas. Hay una... lo que ha contado Luis es el trabajo cotidiano. Yo creo que hay una... Bueno, lo voy a decir claramente. Yo creo en la cultura como instrumento transformador de la sociedad. Creo en ello firmemente y lo he creído desde siempre. Y a mí me parece que, por lo tanto, está ligado a las organizaciones de izquierda. Las organizaciones de derecha consideran la cultura de otra manera totalmente distinta. Al contrario, la consideran como un instrumento paralizador de la evolución de la sociedad. Bueno, pues dentro de eso, de esa afirmación que hago, las organizaciones de izquierda tampoco han entendido esa capacidad transformadora de la cultura. Si están funcionando muchas cosas, y efectivamente, claro que están funcionando, afortunadamente hay una capacidad creadora en este pueblo impresionante, en todos los ámbitos del arte y de la cultura, impresionante, pero no hay conexión, no hay dirección, no hay planteamientos desde los partidos, no hay planteamientos sobre qué hay que hacer con la cultura, sobre cómo se tienen que programar las actuaciones en las fiestas de los pueblos. No existe eso. Si hay algún concejal de puta madre, si hay un alcalde estupendo,
que da vía libre a un proyecto como este. En mi pueblo, que no voy a decir, de Toledo, dentro del presupuesto de cultura está el toro en Mahoma. Claro, eso es algo que sucede. Hombre, las fiestas ya se sabe qué es lo que más se lleva, ¿no? No hay una... Yo he tenido experiencias, yo he trabajado en tres... Voy a ser muy breve y solo voy a contar una de las anécdotas de estos tres casos que os voy a decir. He trabajado en algunos aspectos con el PSOE, a principios de los años 80, con Izquierda Unida en un grupo de gente de la cultura y con Podemos no hace mucho en Madrid. No, todavía no, ni pienso ya trabajar con nadie más, ya me he aburrido de trabajar con políticos porque no se entiende. La experiencia con Podemos era estupenda, estaba muy bien, era un grupo estupendo, había gente muy interesante, pero de alguna forma Podemos nos surgía a plantear el programa para electoral. Nos reuníamos para elaborar el programa electoral. Y yo cada reunión que iba digo, pero es que si este señor y yo no estamos de acuerdo en el concepto de cultura, ¿cómo vamos a hacer un programa cultural si no estamos de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que es cultura, cómo queremos que sea esa cultura, qué tenemos que hacer para ir en esa dirección. La anécdota que os quiero contar es con el PSOE. Yo trabajé en la dirección de universidades populares en el año 81, 82, no me acuerdo, por ahí. Un señor alemán, Juan Manuel Puente, que había tenido experiencia en las universidades populares en Alemania, venía con esa idea y el PSOE la apoyó. Era un proyecto revolucionario, transformador, os lo puedo asegurar. Yo empecé, es decir, había una universidad popular, creo que en Santander o en Galicia, y ya se estaban creando otras y se estaban creando los grupos que iban a generar esas universidades. Porque se empezaba así, se empezaba por crear un grupo de gente que trabajaba, empezaba a planificar qué era lo que había que hacer con la sociedad, cómo se implicaba con la sociedad. Aquello empezó a morirse rápidamente, porque era peligroso. Pero no solamente era peligroso para la derecha, también era peligroso para el PSOE, porque se le iba de las manos, porque crear conciencia crítica en los ciudadanos, eso que es fundamental, es peligroso para estamentos institucionalizados. Hay que romper eso, y de ahí viene mi pesimismo. Es decir, yo sé que este país está fenomenal en el terreno de creación, de organización. Lo estamos viendo, yo estoy enamorado de este festival de calle, porque creo que esa es la línea, ese es el camino, ¿no? Y muchos otros. Yo conozco gente fantástica en muchos pueblos de España que, joder, cómo se mueven, cómo programan. No les vale que haya 3 grupos en gira y que haya que contratar a esos grupos, porque eso es una de las cosas que se hace. No, que busca qué es lo que puede ser más interesante para su pueblo, ¿no? En fin. Yo quiero comentar una cosa que ha dicho Miguel sobre lo que has comentado de la demanda y de la oferta. Sabes que había muchísima oferta ahora mismo y es verdad, pero por ejemplo la oferta yo creo que ha sido gracias también a proyectos innovadores privados. Quiero decir que, por ejemplo, tiro para mi historia porque es la que conozco más. Las salas alternativas, que no existían en los años 80, empezó la Cuarta Pared, la Triángulo y tal. Nosotros montamos la sala alternativa con Manuel por una cuestión de necesidad artística de espacios de exhibición. O sea, en Montacargas lo hicimos no por ganas. Yo quería ser en todo caso, o sea, no solo teatrera, sino en todo caso directora de programación de un centro cultural. Por ejemplo, si hubiera habido, por ejemplo, concurso de méritos o concursos de otros tipos, pero no oposiciones para funcionarios, que yo no lo era. O sea, la cuestión es que, bueno, hicimos en Montacargas, pues un año que hicimos 12 bolos en un año. En una producción que teníamos dinero del Centro Nacional de Nuevas Tendencias, era de Nacho Novo ahora, teníamos del Ministerio, tuvimos una producción muy buena. Pero, ¿de qué te sirve la producción si no hay distribución?
sea, es como hacer un niño y luego dejarle morirse de hambre. Entonces, eso pasa así. Entonces nosotros, compañías independientes, profesionales, con mucha ilusión, que veníamos de la RESAD y de París, de hacer, estamos hablando de 89, ya había producción, ayudas a producción del PSOE, que nosotros estábamos encantados con eso. Y estaban haciéndose muchos centros culturales, pero a nivel de distribución no había ayuda posterior. Entonces te quedabas, eso hicimos 12 bolos en un año. Entonces Manolo fue cuando dijo la famosa frase de un albañil que pone un ladrillo al mes no puede decirse albañil, un teatrero que hace un bolo al mes no puede vivir de esto, no puede ser considerado un profesional del teatro. Entonces dijimos, pues tenemos que montarnos el espacio. Teníamos nada, a la cuarta pared de referencia y tal, pues montamos todo eso que nos llaman, empresarios de paredes, decíamos, Dios mío, no sabíamos lo que nos venía encima con todo esto, ¿no? O sea, la cuestión es que a partir de ahí, parece increíble, pero hace 30 años nos vino, por ejemplo, un chico que le dimos una invitación al teatro, que vino de fontanero, no sé qué, al teatro, y le dimos una invitación y nos preguntó, ¿pero esto tengo que venir con smoking o algo? ¿O puedo venir vestido normal? Esto es real, ¿eh? Era un chico de 20 años que no había ido nunca al teatro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué había de teatro? Había el teatro comercial, ¿no? De ponte el bigote Manolo, ¿no? De estos así de divertido, de comedieta, los teatros nacionales, que eran todo dramones y cosas serias y tal, y no había nada más, no había espacios intermedios, eran los comerciales y los nacionales. Entonces, claro, faltaba en el tejido cultural, faltaba la oferta también. Gracias a esa oferta que se hizo con base muchísimo a la autoexplotación de los artistas, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida también, no, esto es por amor al arte, no, esto es porque... Entonces, claro, hacíamos 200 funciones al año, que no hace ningún centro cultural, y 50 actividades complementarias, prestaciones de libros, exposiciones de pintura, exposiciones de todo, cabaret, conciertos de música... y eso generaba mucho producción, o sea, Rolala, Andrés Lima, Blanca Portillo, toda esta gente pasó por el Monta y no se conocían, o sea, de pronto Pepe Villuela, Familia Cansado, toda esta gente vino de las salas alternativas. Ahora mismo hay 50 en el Estado español y 30 o así en Madrid, o sea, quiero decir, entonces, ¿qué pasa? Mucha oferta... Y de la calle, compañera, ¿Eh? y de la calle, porque tanto... Pedro y Pablo sí. estaban en el retiro cuando yo estaba actuando, pero hoy, actualmente, gracias al concejal de centro del Ayuntamiento de Madrid, tocar en la calle es casi imposible. Claro. Pero por eso hablamos de la oferta y la demanda. La oferta, ahora a lo mejor hay mucha, pero ¿qué falta? Demanda. Entonces, ¿cómo creamos la demanda? La demanda cultural, eso es lo que me parece que falta. ¿Sabes? O sea, que la gente pida tanto, y para mí una de las recetas fundamentales es la regularidad. O sea, tú regularmente pones teatro infantil, lo que decíamos, misa de 12, yo le llamaba en el Montacargas, no, el teatro infantil, misa de... Cayeran chuzos de punta, el domingo a las 12, teatro infantil. O sea, vengan 4 o vengan 50. Y vamos, se creó una dinámica que eran llenos todos los domingos. Ha habido compañías que han estado 5 meses llenando en el Montacargas, cuando, ¿sabes? Al final le interesaba muchísimo a todos, o sea, nos interesaba a todos porque había un movimiento que realmente tenía su fruto. Había muchas decepciones, es lo que decimos, o sea, muchas veces había poca gente, otras veces había mucha, pero teníamos una continuidad y esa continuidad se veía en los balances anuales. Dices, jolín, pues tenemos un 60%, un 70% de ocupación de sala. Eso no lo tiene a lo mejor el María Guerrero tampoco, un 60% de ocupación de sala, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere decir? Que oferta y demanda tenemos que hacer que se junten. Entonces tenemos... Evidentemente, pero vamos, claro, por eso, si es evidente, por ejemplo, el papel que hicieron las alternativas en ese momento, por eso yo soy optimista, quiero decir, de aquellos tiempos a estos estamos mejor. Es verdad que hemos perdido ese impulso revolucionario de la cultura, es evidente, ese sueño, también está en el tema de la animación sociocultural, los centros culturales se han aburguesado claramente, eso está claro. Y bueno, de todas maneras, Madrid Capital es un caso especial, ¿eh? Yo creo que estamos mejor incluso en los pueblos que en Madrid Capital. Se intentó hacer una cosa en el gobierno, bueno, me voy a descubrir, en el gobierno de Manuela Carmena se intentó hacer
una cosa que se llamaba cogestión, ¿vale? Que eran los centros culturales, ponerlo a disposición también de las asociaciones y los vecinos. ¿Cuál era el problema? Pues que necesitabas un POSIT, un auxiliar de información para que te abrieran y cerraran. Pero había que, ya se hizo, tanto en el Pozo como en algunos centros culturales, el modelo catalán está muy bien y se deja la responsabilidad a una asociación. Quiere decir que la programación no tiene que estar justamente esclava de la licitación. Tiene que haber un tanto por ciento, un 20% del espacio público para que los vecinos y las vecinas, con las asociaciones, con las compañías de cercanía, se organicen. Con presupuesto, está claro, pero para que se organicen. Y eso se llama cogestión. Entonces, creo que en eso de la cesión de espacios es fundamental, en donde de alguna forma los barrios, los pueblos, las compañías de cercanía, se creó un programa que se llamaba En Crudo, que la gente podía ensayar en los centros culturales, pero sin sonido, pero podían ensayar en los días que no hubiera actividad. Quiere decir que hay que poner el espacio público al servicio del ciudadano, de la ciudadana, de las compañías y de la cultura, no solamente de las empresas. Ya está, simplemente eso. Que ese proceso de mercantilización tan fuerte y de pliegos, que todos pliegos, no es tan habitual en los pueblos. En los pueblos normalmente, lo decías tú, las fiestas y poco más, normalmente sí que es una programación propia. Es verdad que ha perdido, y también es verdad que resulta que dice un gestor cultural por ayuntamiento, y no hay más. Uno. Entonces, ¿qué hace? Que al final limita mucho la labor, y entonces al final se queda de programador, de seleccionador de cursos. Entonces no se hace toda esa labor de gestión más participativa y tal. Eso se ha renunciado, es verdad. Eso sí que quiero hablar de la figura del interventor, la interventora. Claro, bueno, esa es una historia, pero también el gestor cultural tiene que ser especialista en la administración. Entonces hay que luchar con ellos, contra ellos. Para mí, el gestor cultural tiene que estar entre el público, acercar al público, luego vemos temas de demanda, ¿no? Público, la administración, que no entiende de cultura, no entiende, es absolutamente inoperante, porque lo que hace es manejar papeles, no maneja actividades ni a la gente, no ve la cara de la gente. Y los artistas. ¿Sabes lo que ha pasado en Madrid? Quema mucho eso. El Consejo de Cultura se ha paralizado. Claro, porque no interesa. Porque no interesa un Consejo de Cultura formado por especialistas, por ciudadanos. Y tampoco la Comisión de Festejos o la Comisión de Cultura, tampoco. ¿Por qué? Porque no interesa. Pero es mejor darlo a la empresa del hermano de quien sea. Pero siendo realistas, tampoco hay movimiento vecinal. Hay que reconocerlo. Teníamos un Consejo de Cultura no hay movimiento en Madrid increíble, con todas las mesas hechas. Se ha tirado. O sea, si no te digo, don Andrea Lemos la ha tirado. Políticamente queda claro que la derecha no le interesa. Pero los centros culturales de Madrid estaban casi todos regidos por empresas intermediarias y se siguió con lo de Carmena, se siguió con ese protocolo. Yo no sé por qué no podían quitarlo. Hay una cosa que se llama ley de contratación. Se quedan la mitad del dinero de las compañías. Hay algo que no puedes romper, que se llama ley de contratación del Estado, que tú no puedes hacer una licitación, pero lo que sí puedes cambiar son las cláusulas. O sea, quiere decir, si tú pones cláusulas sociales, cláusulas de calidad, pero si no les das a la cláusula de la bajada un 25 o un 30%, entonces tú tienes una licitación mucho más justa. Quiere decir, igualitaria, feminista, etc. Pero ahora han vuelto a unas cláusulas en donde el que más baja se lleva la licitación. ¿Qué ocurre? Que hay bajadas del 40 al 45%. ¿Eso es una bajada temeraria? No, porque la otra empresa que ha licitado ha bajado al 35%. Quiere decir que si entre una empresa y otra no hay un 40% o un 30%, es un truco. No es una bajada temeraria. ¿Qué pasa? Que de una licitación de 100.000 euros, imagínate, vamos a poner, se ha sacado la empresa 60.000 euros. Esos 40.000 euros que se ha quedado ahí en la bajada,
que tiene que volver otra vez a las arcas del ayuntamiento o del Estado, ¿quién lo paga? ¿La empresa? No. Los músicos, Exacto. los artistas. Entonces, el problema es, primero, mientras no puedas hacer otra cosa, tendrás que hacer unos pliegos de condiciones con unas cláusulas igualitarias y luego darle a los vecinos y a las vecinas la posibilidad que ellos se organicen y hacer actividades y que puedan de alguna forma contratar directamente las actividades que ellos quieran con un presupuesto municipal. Esa es la solución. Pero que yo lo que pregunto es ¿por qué es obligatorio la licitación? Porque lo plantea El director del centro cultural, No, por ejemplo, porque es una ley europea, eso es la ley de contratación del Estado. Entonces, un contrato que está por encima de un precio lo tienes que licitar, eso es así. Y eso es así porque si no, iríamos, por ejemplo, a cosas de que el hermano de las mascarillas se lo da no sé quién. Pero yo lo que digo es que un centro cultural tenga un gestor cultural que sea el que contrate con un equipo, que contrate un con las consejo de compañías cultura directamente. Así. Pero no un gestor que haga contratos menores, por ejemplo. Claro, que No hace falta licitar las cosas, directamente. tiene un contrato menor, van a dar el concierto y ahí sí es importante, perdón, me meto, pero porque hablar de Madrid es muy grande y aquí somos un pueblo, algunas, no sé, o sea, que viene gente de Madrid. Pero tú no puedes sumar contratos menores. Pero ¿el qué? Que no se pueden sumar contratos menores para hacer una actividad. Porque sumar contratos menores Bueno, pero que no he dicho nada, no sé la ley, no conozco la ley, pero la violencia sí la sé. No sé si es legal o no, pero que eso sucede en muchos sitios. Y lo que sí que es importante es traer eso a los pueblos, porque aquí culturalmente sí se puede analizar los pueblos cómo funcionan, qué pueblos generan una cultura, qué pueblos generan otra cultura. Y eso sí que hay una proyección política, ¿no? O sea, yo he vivido aquí mucho tiempo y ahora mismo en la zona del Boal, cerca de Matalpino, y hombre, veo una diferencia cultural muy clara de las actividades que hay cada semana, cada concierto. Ahora mismo montan una carpa de circo que durante todo un mes entero están haciendo actividades. Esto es voluntad política. Exacto. Es decir, luego ya veremos si hay que licitar, si hay que poner una norma escrita social. Vale, que sí, estoy de acuerdo. Pero oye, que hay un dinero ahí. ¿Por qué será esto? Pues igual hay gente que también desde la calle ha buscado esto, ¿no? O este acompañamiento que se hace, porque aquí ¿qué pasa en los pueblos? Es una cosa muy concreta. Llegan las fiestas, y en las fiestas se está muy claro la comisión de festejo, la comisión de... Aquí mucho más de los chicos y de las chicas, no sé qué, ¿no? Es la comisión también, nos puede gustar o no, pero existe esa parte participativa de las fiestas. ¿Y por qué no pasa durante todo el año? Es decir, ¿por qué tenemos que esperar a las fiestas para participar y poder decir algo? Bueno, pues esas son las exigencias que sí que hay que pedir y en este caso, obviamente, te vas a ligar más a un partido político que a otro, pero te tiene que dar igual. Es decir, estar hoy aquí es un logro y da igual el partido que sea, o sea, es que esto es de todas y si nos quitamos eso a la cabeza de que según para quién no, esto lo hemos pagado todas, o sea, estar en la biblioteca, estar en la calle, que se nos ponga un escenario o lo que sea, ¿no? Por eso enfatizo mucho con que, oye, qué bueno que se está haciendo esto, ¿no? Este festival de calle, ¿no? Y más hoy día, que efectivamente, para lo bueno y para lo malo, pero sí que parece que nos cuesta, o sea, no sé, yo voy a decir la palabra manifestación ya no me acuerdo, no sé si me explico, que hay que recuperar la calle, no sé, esto creo que se siente, ¿no? Un poco de echamos de menos, y aquí mismo en el pueblo, o sea, muchas de vosotras hace años cuando vinisteis han vivido cosas mucho más grandes, de alguna manera, ¿no? Visuales, ya siempre hablo de lo simbólico. Entonces, hay una parte de responsabilidad ciudadana de las personas que formamos una asociación y que estamos en otro lado, y hay otra parte valorar lo que sí que se hace en otros pueblos, ¿no? Y decir, oye, este pueblo está destinando este dinero, está llevando a los chavales a ir a ver un teatro que te lleva a ver a Pamela Valenciano y su monólogo de No solo de los golpes. Oye, pues me quito el sombrero, claro que sí, que es que esto es de lo que hay que hablar, porque si no al final, bueno, algo se hace, siempre podemos ser buenistas, paternalistas, que no, y poner responsabilidades en otros, que muchas veces las tenemos también, pero que tenemos mucha más fuerza de la que nos creemos también, ¿no? Y este mensaje de este fin de semana, mira cuántas actividades hay, 40, 50, oye que sí, que no se gana ni un duro ahora mismo, y es una mierda, bueno, pero es que toca retomar esto, toca remontar esto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y ya está. ¿Alguien más del público quiere decirnos algo? He roto la cuarta pared.
Sí, Toma, espera un segundo, te paso el... no, yo levanto la voz, como aquí, como Salva, qué caramba. Pégale la boca. Sí, lo digo un poco porque yo creo que se ha quedado, nos hemos quedado un poco en un aspecto de la cultura un poco limitado, que es la cultura un poco local, y digo que se ha profundizado mucho en eso. Yo quiero provocar a que se hable de la cultura en un sentido mucho más amplio. En la cultura, que un poco en lo que decía Claudín, que yo soy también un poco pesimista con respecto a Moore. Yo creo que el problema es que la demanda cultural está muy condicionada por la comunicación. Y entonces, como ocurre no solo, en la cultura en sentido muy, muy amplio, incluso hasta de la forma de pensar. Y entonces el producto cultural, has hablado de 2 millones de un libro mediocre, y eso está condicionado porque lo que no hay es una forma de transmisión cultural más democrática, por llamarlo de una manera breve. Pues sí. ¿Alguien me quiere contestar? Yo estoy totalmente de acuerdo, y ahora recuerdo lo que Aurora decía, de que, hombre, por lo menos una vez a la semana que haya un programa de televisión, ¿no? No, claro, es verdad, que haya noticias en los informativos. Es que la gente de la cultura y del arte no existe. Existe cuando le dan el premio Nobel, cuando ya se ha muerto. Ángel Casas. Cuando se ha muerto, Ángel Casas. Es decir, cuando venden millones, son los únicos que caben en las televisiones. Y los programas musicales no digamos, ¿no? Pero es que además la televisión nacional, la estatal, la que esas también la pagamos todos, imita a las televisiones privadas y no recoge nada de lo que se hace en el país. Totalmente de acuerdo, lo marca la comunicación. La comunicación es fundamental, y claro, es lo mismo que pasa en el terreno político. La comunicación la hacen las grandes empresas de este país, y las grandes empresas son las que están ligadas por poderes económicos, y esas son las que marcan las líneas políticas de los medios. Y ahí el desprecio, la falta de respeto y la falta de cariño a la cultura y al arte. Eso, yo creo que eso es lo que caracteriza el estado de la cultura en este momento en este país. La falta de respeto, de cariño y de aprecio por la cultura. Todo lo contrario de lo que está pasando este fin de semana aquí. Yo, de verdad, que es la contraposición. Lo que se ve en televisión con lo que se está haciendo este fin de semana en Galapagar. ¿Hemos llamado a Telemadrid, Luis? ¿Hemos llamado a Telemadrid? No de falta. Bueno, yo también soy político y pido perdón de antemano ya por lo que voy a decir, porque estoy encantado de que estéis aquí, pero estoy en desacuerdo con la mayoría de las cosas que habéis dicho. La cultura está muy subvencionada, a nivel local, mucho. En este ayuntamiento se gasta un montón de dinero en cultura, ¿no es verdad? Posiblemente más que en deportes, se gasta mucho dinero. Por eso no estoy muy de acuerdo con lo que decís. Decís, la cultura es de izquierdas. Bueno, a mí eso me suena tan ridículo como cuando la gente de derechas dice que el pesebre y la paguita y que todos los artistas están subvencionados. O sea, me suena una forma un poco tanto ridícula de desmerecer la cultura que hacen nosotros. Como no me gusta mucho, pues digo que no es cultura, no estoy de acuerdo. Y mi tema de debate, que esto era solo la introducción. Decís que la cultura es libertad. Y yo eso creo. Yo de verdad que creo que eso es. Decimos, la cultura es libertad. Y a continuación decís, los intolerables cánticos machistas en un colegio mayor. Hombre, vamos a ver, que aquí queremos ser unas zorras, ¿no? Y vamos a quemar el ayuntamiento y la catedral, ¿no? Digo yo, ¿y qué público más tonto tengo? ¿Sí? Y todas esas cosas ofendían a muchísima gente, ¿En qué momento hemos dejado de defender eso? Porque eso es lo que defendemos. Defendemos que alguien diga algo que nos moleste. Pues yo lo entiendo así. Entonces, la cultura es de derechas, es de izquierdas, es de cualquiera que se ponga ahí. Aunque te moleste, aunque no te guste mucho, aunque no sea lo que tú escribirías o lo que tú gritarías. Y con eso, pues no estoy muy de acuerdo con vosotros. Es que tu libertad empieza cuando acaba la nuestra. Es decir, no se puede generalizar, o sea, decir, no, ni mucho menos.
Ah, ¿y yo no puedo gritar lo que pienso porque tú te ofendes? No solamente lo que tú piensas, sino lo que genera lo que tú dices. No. Lo que genera es algo que tú estás diciendo que genera. No, hay un contexto cultural, que si nos venimos al ejemplo que nombras, de unos chavales, tratando como estaban tratando a unas mujeres, lo que eso genera, el mensaje interno que está generando a todas las mujeres en este país. Pero si ellas utilizaron las mismas sostenibilidades. Pero eso a la mujer en general, están denigrando a la mujer en general. No. Es como, sí, es como si, por ejemplo, como si denigras a un esclavo y entonces... Pero cuando cantábamos vamos a quemar el ayuntamiento y la catedral, ¿cómo íbamos y lo hacíamos? No, yo no. No, es un juego. O sea, estás hablando de otras personas intolerables. Bueno, pues de una forma. Sí. No nos está enterando nadie. Claro. Que a lo mejor la moderadora que diga de... Yo sé que Modera. escuchadme un momento. Nos quedan nada, minutos porque a las 7 vamos a tener el placer de escuchar a Luis en concierto. Entonces, muy breve. ¿Quién quiere decir algo? Antonio, ¿quién más? ¿Alguien más quiere decir algo? José Luis. Breve, por favor. Y una cosita. Breve, por favor. No estoy de acuerdo contigo, Felipe. Es decir, izquierda y derecha se diferencian en que derecha normalmente quiere conservar lo ya existente, no quiere transformar la sociedad. Izquierda no le gusta la sociedad existente, la quiere transformar y mejorar esa sociedad. Entonces la cultura es un instrumento que pretende transformar y mejorar la sociedad. Por tanto, ha sido siempre defendido y apoyado por la izquierda y siempre la derecha pues no lo ha favorecido. Esa es la realidad histórica y en España se ve. ¿Quién más quería hablar? Sí. Yo quería, a lo mejor ya no me vais a responder probablemente por el tiempo, ¿no? Pero yo veo una gran diferencia, por ejemplo, de la época franquista a la transición, cómo la cultura realmente llegaba a un montón de gente. En esa época esta sala estaría llena completamente ahora mismo. Los cantautores, como íbamos a ver, las salas alternativas que se hacían de cualquier forma, pero había salas alternativas de teatro. Estaba el TEI, estaba los Goliatos, es decir, y había, la cultura ahí estaba, y luego después se cortó la cultura. La cultura era peligrosa para todos. Y esa es mi sensación. No hay es decir, los medios de comunicación, las televisiones, no potencian la cultura en ningún momento. Pan y circo, fútbol. ¿Quién más quería decir algo? Brevísimo. Vale, no, yo quiero hacer solamente un pequeño inciso a lo de que el fútbol es mayoritario. Yo no lo creo, sinceramente. Si partimos de un esquema matemático muy sencillo, partimos la sociedad en dos mitades. En este caso, se suele decir que a los hombres les gusta más el fútbol que a las mujeres. Bueno, dividámoslo por la mitad. 50% hombres, 50% mujeres. Habría que comprobarlo estadísticamente, pero yo estoy convencido que somos más los hombres que no nos gusta el fútbol que las mujeres que sí les gusta. Luego ya rompemos un poquito. Es menos del 50% de la población la que le gusta el fútbol. No es más. Me permitís y me voy a afinar. Bueno, yo actualmente estoy en deporte, ¿vale? Y también. Y creo que no el deporte, lo que es la salud, lo que es la actividad física es fundamental. Es fundamental. Y creo que se debe activar no solamente polideportivos, etcétera, sino también el deporte de calle, el deporte de parques, el deporte, ¿vale? Creo que el deporte es imprescindible, igual que la cultura. Y referente a la cultura, el problema es que la cultura es un espectro muy amplio, es una palabra que abarca mucho y que también se invisibiliza. Si hay un socavón cultural, nadie lo ve. Tú cuando, a nivel municipal, si hay un socavón en una calle, enseguida se manda porque si se caen los coches o puede caer cualquier persona. Pero en la cultura, si hay un socavón cultural, no se ve. Y como no se ve, la gente va cayendo. Y las ideas van cayendo. ¿Y sabes qué salen de ese socavón? Intolerancia
malos modos, machismo y fascismo. Eso es lo que sale de ese socavón cuando la cultura que no se ve se deja que se vaya viendo y la gente va cayendo. Entonces, la cultura es, por eso, cultura y libertad, libertad y cultura van unidos. En los países, en las sociedades donde no hay libertad, no hay cultura. Hay la cultura que te están llevando. ¿Qué ocurrió en la España de la dictadura franquista? Que la gente se buscaba los medios para que la cultura, porque la cultura es líquida, se te va entre las manos. Entonces la gente, los creadores, intentaban eludir la censura. Por eso se veía Estudio 1, por eso se veía... porque era realmente, porque lo que es, las dictaduras no pueden abarcar, no puede ser un hierro, un recipiente que escoja la cultura, que cierre la cultura, porque es líquida y por cualquier rendija se va a salir. Por lo cual, sin libertad no hay cultura y sin cultura no hay libertad. Ahora, la cultura es amplia, efectivamente. Yo no puedo decir que Javier Marías era de izquierda, no, era un misógino bastante, pero escribía de la hostia. O sea, no pasa nada, escriben bien, da igual. No, yo también no soy, la cultura no es patrimonio solamente de la izquierda. Ahora, que la izquierda la ha defendido con sus muertos, también te lo digo. Pequeñísimo, porque tienes razón. Si lo he dicho, la verdad es que rectifico automáticamente. La cultura no es de izquierda. La cultura se puede entender desde la izquierda y se puede entender desde la derecha. Sería final.